Es entonces cuando te quedas en blanco. Estás frente a esa persona y los pensamientos corren tan rápido que no logras atrapar ninguno. Tu cuerpo no responde y tu mente se pasea por 1000 lugares y repasa 1000 cosas para huir de aquí, de ti. En tanto, frente a ti, la otra persona, la persona amada, experimenta lo mismo. Son espejos que se reflejan infinitamente, incapaces de ver más allá de sí mismos, incapaces de reconocer y entender al otro. De las miles de palabras que se dicen y se lanzan, no queda nada. Entonces, ante la incapacidad de solucionar el conflicto, se cansan y empiezan a tejer todo el dolor e ira en un nudo que cada vez se enreda más en la garganta, quitando el espacio al aire, impidiendo tragar, perpetuando un problema que entonces parecerá irresoluble y que lo seguirá siendo cuando la otra persona ya no esté, para siempre. ¿Cuántas veces ha estado sentado directamente enfrente de su mujer con un mar de incertidumbre en el pecho? ¿Ha sentido que no puede hablar del hoy por estar centrado, enfocado o anclado en el pasado? ¡Ah! ¡Qué sentimiento angustiante! No es nuestro caso, pero créanos que ustedes no son los únicos. A Yusuke Kafuku le pasó esto durante las casi 3 horas de película que dura Drive My Car. Horas en las que abarcamos una fracción de su vida como director y actor de teatro, quien paradójicamente representa las obras de Chekhov sin darse cuenta que su vida marital funciona como los mecanismos de personaje de los dramas del ruso. Allí entra su esposa, Otto, una guionista quien solo encuentra su aspiración a través del sexo y tiene múltiples amantes. Cuando Kafuku la descubre en su propia casa manteniendo relaciones con su ayudante, decide pasarlo por alto, ocultándole que lo sabe. La comunicación entre él y Otto se había estropeado desde hace mucho antes, particularmente tras la muerte de su hija. Desde entonces ambos viven juntos sin comunicarse, lo que perpetúa sus problemas. Cada uno está ensimismado en su mundo tratando de resolver tensiones individualmente. Por un lado, Otto afronta su bloqueo creativo siendo infiel a su esposo, quien por su parte está enterado de las infidelidades y carga esto sin poder enfrentarla. El pico de esta primera parte del drama se desarrolla al final de la introducción de la película, y con la expectativa de que Otto va a confesar a Kafuku sus infidelidades, esta muere repentinamente sin haber hablado con su esposo. El nudo crece y crece hasta que no cabe ya en la garganta, ni deja que pase nada, ni un sentimiento, ni un acto. Es entonces cuando, sin poder soportar más, el nudo se escupe como una bola de pelos, explotando como el impacto de una Fatman, haciéndolos trizas. Se les ha obligado a poder resolver a ustedes mismos en su interior sus problemas, pero ¿realmente podrán? Pues mientras eso sucede, seguirán los apodos cariñosos, la normalidad sexual y una convivencia monótona. Los besos en la mejilla seguirán siendo tan dulces como siempre, pero no podrán ver a su pareja y hablarle mirándola a los ojos. Esta imposibilidad de diálogo es una idea que Peter Sunde desarrolla tras estudiar el drama de Chekhov, quien al enfrentarse a la crisis de los elementos del drama clásico, diálogo, acción y carácter, actúa sobre uno en particular, el diálogo, tratando de darle una resolución a la forma de hacer un drama en la modernidad. Chekhov se da cuenta de que el diálogo ya no resuelve el conflicto de la obra como pasó por ejemplo en dramas antiguos como Edipo Rey. Los personajes ya no se entienden, pues están ocupados tratando de entenderse a sí mismos, y por ende no hay resolución. Por su parte, Hamaguchi, el director de Drive My Car, muestra el estancamiento de la vida de Kafuku por este problema irresoluble, gracias al diálogo fallido, esto a través de los cassettes con los que practica sus líneas de Tío Vania, obra que siempre interpela a la película. Las líneas que él practica en sus viajes en carro manifiestan el mundo interior del personaje, y allí el primer acierto de la película. Claramente, él no es consciente de esto, y por ende nunca logra resolver su conflicto. Es a través de las grabaciones, que además son la voz de la difunta Otto, que Kafuku dialoga con su esposa y con él al mismo tiempo, en una búsqueda inconsciente por solucionar un problema que trasciende el tiempo y la presencia de la difunta. Este diálogo claramente es infructuoso, pues Otto ya está muerta. Tras la tragedia que afronta Yusuke, nos situamos 2 años después, cuando le proponen dirigir Tío Vania como obra teatral. Es allí donde conoce a Watari, quien va a ser su conductora, por el tiempo que dure su residencia. ¿Recuerdan que no podía comunicarse con su esposa? Pues bueno, tampoco lo podrá hacer con Misaki Watari, por lo menos en un primer momento. Allí, los espectadores atravesamos por los recuerdos de ambos, mediante una cortante distancia que poco a poco se diluye. Este vínculo establece la segunda gran parte de la obra y evoca el gran acierto sensible de la misma al proceder intertextualmente. Nuestro director implementa otro procedimiento artístico que Sunde encontró en la dramaturgia de Chekhov, antecedente a la renuncia de la comunicación.
ya que la motivación misma de un personaje para disponer de una vida en soledad resulta de una previa renuncia al presente, pues los personajes están sumidos en un mar de nostalgia que acaba por consumir todas las dimensiones desde las que perciben su realidad actual. Chekhov implementa esta forma artística en sus personajes por medio de las conversaciones y las intervenciones que solo dan cuenta de su estado de ensoñación y de contemplación de la utopía que alguna vez pudieron ser sus vidas. En Tío Vania pasa esto con cada uno de los personajes, desde Elena, anhelando no haberse casado, hasta Sebriakov, por su enfermedad. La película de Hamaguchi no se queda atrás. Ambas obras exploran una humanidad que se ha deteriorado con el paso de los años. Ambas comparten lamentos y reproches, pero no se puede confundir a la película con una mera reinterpretación de la obra, ya que ésta implementa la representación dramatúrgica como un mecanismo que busca escapar de esa imposibilidad dialógica. Es decir, que la primera utiliza a la segunda para romper con el procedimiento implementado por Chekhov, pero ya ahondaremos en eso. En la obra de Chekhov, los personajes se enfrentan conflictos de antaño, al igual que en la película. Chocan entre ellos por el deseo que evocan las mujeres protagonistas, al igual que en la película, y se rehúsan a afrontar los hechos del pasado que los atormentan en su presente, al igual que en la película. Pero a fin de cuentas nos enfrentamos a historias diferentes, relaciones muy distantes que no se podrían interpretar como adaptaciones. Entonces, ¿en dónde reside el valor de esta intertextualidad? La manifestación artística de la representación de la obra dentro de la ficción propuesta en la película se presenta como un acto de catarsis, por medio del cual los protagonistas logran romper con sus conversaciones monologales para dar paso a un entendimiento verdadero entre estos. El director propone al arte como un medio para el entendimiento individual, un martillo que permite romper los vidrios que no dejan escapar las ideas de las que los personajes tampoco pueden escapar. ¿Cómo se ve esto en la película? El momento más importante y crucial que aborda toda la trayectoria de nuestro protagonista resulta en la interpretación final de Tío Vania. Allí la intertextualidad se desborda y la representación de esta termina por interpelar directamente al actor que la está interpretando. Los diálogos de Paul Jo-rim penetran no en el Vania interpretado, sino en el Kafuku actor, el que ha padecido la muerte y engaño de su esposa, quien permite que la obra lo inunde e interpele su dolor para dejar que éste se desborde. No solo pasa con Vania, no solo pasa con Kafuku, la obra misma termina por interpelar a uno de los personajes más importantes y más reacios a la comunicación. ¿Se acuerdan de la conductora? Pues sí, Misaki Watari es casi tan importante como la esposa de Kafuku. El foco en ella da cuenta de cómo se logra entender a un interlocutor fallido después de tantos viajes y padecimientos, pues en la obra no solo se presenta un único personaje con una sola renuncia, Watari también escapa de su pasado reprimiendo al mismo tiempo su presente. El vínculo establecido entre empleador y empleado se disuelve tras la representación teatral final y Vania, tanto personaje como actor, claman por comprensión. ¿No cree usted que después de dejar que algo lo inunde y lo sacie de otredad, podrá aliviarse de su irremediable individualidad? Pues para nosotros esto sucede con estas obras. Chekhov no llega hasta allá en su obra. Su intención resulta en demostrar que la comunicación es imposible de conciliar. Hamaguchi da un paso más y por medio de esta interpelación textual propone al arte como medio catártico para superar esa crisis moderna. Además pasa otra cosa, pues una obra que sirve para dar cuenta de la imposibilidad del entendimiento mutuo permite en otra ficción la resolución de ese diálogo fallido. La catarsis resulta en un abrazo de comprensión que termina por liberar a los personajes más reprimidos. Y es por eso que no puede ver a su novia mientras le habla, porque no ha reconocido la inmensa individualidad que lleva a sus espaldas. Para Hamaguchi, esto se supera leyendo, o más bien interpretando a Chekhov, hasta no permitirse inundarse de esta sensibilidad de otro, o de esa misma renuncia que el otro le expone a usted, no le será posible dar un paso más, o levantar la mirada en medio de otra acalorada conversación.